¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Pues vaya situación la que se ha estado viviendo en las últimas horas en torno precisamente a la reforma judicial. De entrada, se da a conocer que Diego Sinué presentó una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la reforma al Poder Judicial. Usted lo sabe, Diego Sinué, quien fuera gobernador de Guanajuato, pero no fue el único que partió de esta entidad. También la actual gobernadora Livia Denise García presentó una controversia contra la misma reforma, convirtiéndose en la primera mandataria estatal en funciones en impugnar dichos cambios. Si a esto le agregamos, por supuesto, que la Corte confirma que hará el análisis sobre la reforma judicial, desechando lo que había propuesto la ministra Yasmín Esquivel y la ministra Lenia Batres. Voy a platicar, por supuesto, de todo este entramado político, jurídico, con mi querido Mercurio Cadena, abogado obradorista, a quien le agradezco como siempre que nos acompañe. Amigo, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. ¿Qué tal, Jesús? Buenos días, tardes, noches a ti y a tu auditorio. Gracias por considerarme una vez más para venir y platicar. No, hombre, gracias a ti por tomar la comunicación. Oye, pues yo de entrada te pregunto, ¿cómo lees, cómo entiendes esta serie de acciones por parte de los gobiernos estatales, emanados del PAN ambos, por cierto, y la postura que ha adoptado ya la Suprema Corte de Justicia, que nos dijeron, nada más vamos a checar a ver si vale o no vale la pena la revisión, pero hoy también Javier Lainez ya dijo, pues sí vamos a revisar si la constitucionalidad de la reforma. Mira, de entrada una disculpa por el ruido, pero Adelante. intentaremos ser muy claros. Mira, a mí me parece que lo que es inevitable, de nuevo, hacer una lectura en clave política y hay que interpretar estos esfuerzos como un intento final, esperamos. Realmente no es final, esto nunca se va a acabar. Esto Ujú. es una lucha política que realmente se da entre distintos proyectos de nación, pero digamos, en este capítulo en específico, hay que tener mucha claridad de que lo que estamos viendo es un intento por tumbar a la mala, un esfuerzo democrático, legítimo, que además tiene el aliciente de haber cumplido con las normas y procedimientos que el mismo régimen neoliberal se dio a sí mismo. Em, es decir, Andrés Manuel y la Cuarta Transformación están ganándole al régimen conservador en su propio territorio, en su propia cancha y con sus propias reglas. Y han demostrado ser muy malos perdedores. Lo que estamos viendo básicamente es una serie de patadas de ahogado, aferrándose a cosas, a profundas ilusiones, francamente, em, pero que al final del día podrían llegar a representar un descalabro político importante si estuvieran dispuestas a intentar ciertas cosas. Esto que hace, por ejemplo, la Suprema Corte de admitir, no un amparo, por cierto, es importante hacer esa aclaración, sino lo que hacen ciertos integrantes del Poder Judicial es solicitar una especie de opinión a la Suprema Corte sobre la constitucionalidad de la reforma. Y lo que hace la Suprema Corte en contra de su propia historia jurisdiccional, en contra de su propia historia institucional, es admitir a trámite algo que en términos históricos habría sido desechado plenamente, porque se asume, al menos en la jurisprudencia y en la escuela positiva mexicana, que las reformas a la Constitución, cuando ya cumplieron con los estándares de forma, que son los que sí puede controlar la Suprema Corte, como fue el caso, no puede ser revisada por la Suprema Corte, porque sería tanto como decir que la Suprema Corte tiene la posibilidad de revisar si la Constitución es constitucional. Suena un poco ridículo, sucede en otros lugares, en otros países, pero requiere de instituciones y de precedentes que aquí no existen, como por ejemplo, y con esto cierro esta primera intervención, la existencia de cosas que se llaman cláusulas pétreas, que para no hacer el cuento muy largo, básicamente son artículos constitucionales más importantes que otros artículos constitucionales y que entonces servirían de control fundamental para evaluar si una reforma a los artículos no pétreos, a los artículos no importantes, es consistente con este núcleo duro, que también se le llama constitucional o no. En México en reiteradas ocasiones se ha dicho que no existen cláusulas pétreas. No existen ni por enunciación explícita de la Constitución y no existen tampoco por jurisprudencia histórica, que son las dos vías a través de las cuales se ha construido este esquema en otros países.
En específico en Alemania y en Brasil, por ejemplo, sí tienen cláusulas pétreas. En Alemania, con todo lo que tiene que ver con el nazismo, prohibido constitucionalmente con cláusulas pétreas, y en Brasil otra clase de disposiciones también de índole muy importante. En México esto no existe. Me parece importante decir además que no es, en mi opinión, una buena institución, no es algo a lo que debamos aspirar. Pero bueno, es un poco lo que se van a meter a analizar los ministros de la Suprema con la admisión de este recurso. Eh, Imagínate tú que terminen diciendo que contra toda lógica y contra toda historia jurisprudencial, ni siquiera del Ejecutivo y del Legislativo, sino de su propia institución, pues resulta mágicamente que siempre ha habido o no sabíamos o no nos habíamos dado cuenta de que sí hay cláusulas pétreas y por tanto va para atrás una reforma constitucional. Sería gravísimo. Y la verdad es que no se puede entender en términos jurídicos. Es una intentona política final para cerrar este capítulo de dos proyectos de nación en choque que, como suele suceder en democracia, no han logrado congeniar en la mera discusión y están tratando de hacer uso de todos los recursos que tienen a disposición, recursos políticos. En este punto, como bien señalas, querido Mercurio, una crisis institucional es a lo que nos está llevando en un momento dado la Suprema Corte de Justicia y qué recursos en un momento dado tendría el gobierno de Claudia Sheinbaum, que cuenta con una mayoría legislativa, pues prácticamente ya lo podemos decir así en ambas cámaras, para contrarrestar estas acciones. Yo creo que están amenazando con una crisis, Jesús. Confío en que de alguna u otra manera esto no culminará. Y debería ser así porque no tienen, insisto, no hay asidero institucional para resolver lo que están resolviendo. En el peor de los casos, bueno, pues ya se tendrán que tomar decisiones. Hay un par de recursos ahí importantes que tienen que ver, en mi opinión, con juicio político y demás. Yo no creo que debamos llegar a esas instancias. Me parece más bien que es inviable tratar de tumbar esto que te cuenta con toda la legitimidad democrática. Y pues me parece que, como ha dicho el presidente del Senado y la misma presidenta Claudia Sheinbaum, habrá elecciones, le guste o no, colabore o no el Poder Judicial vigente. Oye, hablando ahorita, tú siempre has sido muy enfático en ese punto. Esto fue una reforma política en muchos sentidos. Y lo que vemos por parte de la Corte es una reacción política en todos los aspectos. ¿Quién está detrás de la Corte? ¿Tú crees que solamente sea esos 8 ministros? ¿Qué intereses detectas tú? Ahorita que mencionabas, son dos choques de dos visiones de país las que están chocando. Eh, ¿Quién está detrás de esta Corte? ¿Quién opera a favor o quién apoya a estos 8 ministros? Mira, es muy difícil saberlo. O sea, no son tontos. Es una información difícil de rastrear con precisión y no me gustaría entrar en especulaciones. Lo que sí puedo decir, y me parece que es importante analizarlo y platicarlo en términos políticos, es que es reflejo efectivamente de dos proyectos de nación muy distintos y que además abrevan de un conflicto histórico. La falta de legitimidad del Poder Judicial no es un tema nuevo, es un tema que viene arrastrándose desde que los países son países, al menos en el modelo de Estado-nación, es decir, desde el modernismo. Cuando surge el modernismo y sus nuevos estándares republicanos, pues el poder legislativo y y el poder ejecutivo emanaron de esa crisis del siglo XVIII, siglo XIX, pues democráticos y republicanos, es decir, y laicos, por cierto, es decir, se rompieron los núcleos de legitimidad religiosos y eh, digamos, hereditarios de los regímenes y de los modelos anteriores feudales, y se pasó a consolidar en la mayor parte del mundo, por lo menos un sentido común republicano y laico. El Poder Judicial no terminó de participar de esta transformación moderna. En ese sentido, tiene ciertos resabios feudales, francamente. Eh, es evidente en lo dinástico, ¿no? Porque defienden un modelo elitista de gobierno, pero yo también diría que incluso en lo religioso, heredaron cierta función religiosa de intérpretes de las letras sagradas que defienden a capa y espada y que han significado una constante fuente de fricción a la hora de gestionar instituciones, gobierno, política y demás. Históricamente esto se ha querido gestionar, esta falta de legitimidad,
se ha querido gestionar reduciendo o incluso eliminando por completo las capacidades que este Poder Judicial pudiera llegar a tener en el control constitucional, ¿eh? Es decir, hay países que restringen mucho lo que sus cortes constitucionales pueden, digamos, tumbar cuando ejerce el legislativo sus funciones, porque se sabe que el legislativo tiene legitimidad democrática, y hay algunos países, como por ejemplo Gran Bretaña, en donde de plano no hay control constitucional por parte del Poder Judicial, ¿eh? No, no perdamos eso de vista. Es decir, ellos resolvieron esa crisis asignándole el control constitucional al Poder Legislativo, no al judicial. Ahora, así es como se ha querido resolver y pocas personas han pensado en la posibilidad de que a lo mejor la solución está en otro lado, como lo hizo Andrés Manuel López Obrador. La lógica es muy sencilla. Si el problema es de legitimidad democrática, pues en vez de andar pensando en cómo restringir funciones constitucionales como se ha hecho históricamente, ¿por qué no les damos esa legitimidad democrática? ¿Por qué no los incorporamos a la corriente histórica moderna y los obligamos a cumplir con los parámetros que ya cumple el Ejecutivo y el Legislativo de poder popular y de ejercicio soberano del pueblo, como lo establece el 39 constitucional? Entonces, lo que estamos viendo, Jesús, para cerrar un poco esta explicación, es el choque entre dos proyectos de nación. Uno que se toma en serio esto que acabamos de decir y que ha optado por una salida que históricamente no ha sido eh, muy explorada, y en ese sentido esta reforma tiene su grado de innovación, aunque lo han intentado ya con ciertos grados en algunos estados de Estados Unidos, en Japón, en Brasil, pero al final es una salida que busca resolver el problema de legitimidad, no mediante la restricción de la función de control constitucional, sino mediante la inyección de legitimidad democrática al poder tradicionalmente contramayoritario. Eh, y por el del otro lado, están a quienes esto no les gusta, ¿no? Y quisieran seguir con los mecanismos tradicionales de acotación de funciones, etcétera, pero manteniendo vigente la constitución elitista del Poder Judicial. Esta reforma es la clave, querido Mercurio, para cambiar a este país. Es decir, es la batalla de batallas en un principio que de ahí derivará todo lo demás. Es la batalla de batallas de este capítulo. Es importante decirlo, ¿no? Hay modelos políticos que sí asumen el final de los tiempos, ¿no? El comunismo, el liberalismo incluso, ¿no? El socialismo, de hecho, lo que plantea es que el comunismo es el final del Estado y por lo tanto de toda política y a partir de ahí es una especie como de eh, el reino de Dios en la tierra, ¿no? ¿A qué voy con todo esto? Es importante hacer mucho énfasis desde lo democrático, desde lo popular, que la política es un fenómeno que sigue y sigue y sigue y sigue, es eterno, y entonces es una cosa al que habrá que gestionar constantemente. Y lo digo porque yo soy muy reacio a decir, esta es la batalla de las batallas, ¿no? Como si después de esto efectivamente llegáramos a un estado de cosas en las que ya no hay vuelta atrás. Eso no existe. Nuestro destino, como dicen por ahí, algún vicepresidente boliviano muy afamado, es luchar, ¿no? Y pelear, ganar, caer, perderse, volver a luchar, caer, levantarse. Ese es el destino de quienes hacemos política, o al menos así lo entendemos desde los populismos. Dicho eso, para este capítulo en específico, para este momento histórico en particular, sí es una reforma del todo fundamental para decidir qué clase de modelo vamos a tener durante los próximos 20 o 30 años, no solamente de gobierno, sino también de Estado y probablemente hasta de nación. Y esta reforma representa la victoria de quienes propugnamos por un modelo de nación popular contra quienes más bien defienden un modelo nominalmente democrático, pero funcionalmente al servicio de unos cuantos. Deja de regresar un poco, sobre todo porque la gente lo pregunta mucho. ¿Tú no ves entonces ningún resquicio para tumbar la reforma judicial, en pocas palabras? Lo hay, pero son resquicios políticos, son resquicios de poder. Si el Poder Judicial se tomara en serio su propio estándar jurídico, que tanto defiende en medios públicos y con el que con tanto énfasis pretende hacer creer que nunca hacen política, sino solo derecho, ya no habría espacio para nada más, Jesús. Lo que estamos viendo más bien es la constatación de que ese discurso es falso. Es decir, el Poder Judicial no ha escatimado esfuerzos ni recursos. Y frente al hecho de que los elementos plenamente o meramente jurídicos que tenían a su disposición ya se agotaron, no han tenido ningún empacho en empezar a usar los recursos políticos que siempre han tenido.
demostrando lo que muchos hemos dicho, muchos ya desde algún tiempo, que el derecho y sus instituciones no son autónomas del poder, son de hecho única y exclusivamente una manera muy particular de hacer política, una manera mediada por instrumentos jurídicos, pero al final hacen política. ¿Por qué digo esto? La respuesta en concreto es, jurídicamente ya no queda nada, Jesús, pero van a utilizar todos los mecanismos políticos que todavía tienen a su disposición para tratar de tumbarla, porque básicamente estamos hablando de una disputa por la nación entre dos proyectos que han llegado a un momento de quiebre, uno de muchos, ¿eh? No es por una particular crisis. Estos momentos se dan todo el tiempo y por eso es que también quienes creen que todo se resuelve discutiendo, pues no entienden mucho de política. A veces hay que ganar. Entonces estamos en un momento de esos y tocará ganar, porque además se tienen los medios y la legitimidad democrática, que es lo importante en un estado en el que supuestamente el pueblo es soberano. Mi querido y admirado Mercurio Cadena, yo como siempre te agradezco mucho estos minutos y la oportunidad de aprender de ti para nuestra comunidad. No, hombre, Jesús, gracias a ti y gracias a tu auditorio una vez más por aguantarme, por escuchar y por darme la oportunidad de compartir con ustedes un pequeño punto de vista.